Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy en esta velada audiovisual. A nosotras y a nosotros en Semana Negra nos gusta compartir estas veladas y qué bien que volvamos a estar en un espacio abierto donde realmente podamos disfrutar de proyectos como este, ¿no? La pandemia
invisible, ¿no? o este tipo de documentales que a nosotros nos parece muy importante. A mi izquierda está Jesús Rivero, psicólogo y especialista en juventud. Al lado de él está Teresa María Díaz, alumna del máster y que se ha encargado del montaje del documental. Al lado de él está de ella Dani Lobi, profesor del módulo del máster sobre documental y tutor del proyecto, y al otro lado un poco el responsable de todo esto, que a mí me gustaría que nos contases un poco cómo nace este proyecto documental, que es José Ramón Navarro. Buenas noches a todos, a los de aquí y a los de allá. Gracias por venir. Pues yo soy director de la Escuela Fotografía desde Cero y este es el primer año que tenemos un máster de vídeo profesional, y a raíz de este máster es como nace la idea de que los alumnos trabajen en un proyecto durante el curso. El proyecto que nos apetecía era un documental, algo donde pudiéramos contar algo más, donde pudiéramos aportar algo, contar una historia. A partir de ahí, Dani Lobi, que es el director de la parte documental del curso, ya les propone a los alumnos buscar un tema para empezar. Y yo creo que ahí nos puede contar un poco más el desarrollo desde esa idea de partida hasta donde hemos llegado. Buenas noches a todas y todos. Bueno, como ha dicho José Ramón, el planteamiento un poco era que fuese un desarrollo y que fuese práctico, que planteasen, que no fuese solo un mero planteamiento de clases, sino que durante todo el curso se pudiese desarrollar un proyecto, y en este caso era un proyecto documental. Se pusieron varios temas sobre la mesa y entre ellos pues las alumnas y alumnos que estaban en el módulo optaron por la salud mental de la gente joven tras la pandemia. Y fue un poco ese proceso, ¿no?, de primeramente decidir el tema, esa investigación, el contactar con las personas que nos van a dar esa información adecuada desde la parte de salud mental, desde la parte de juventud, también las personas que lo han sufrido, y luego cómo darle forma para hacer una construcción narrativa y que eso permitiese poder trasladar un mensaje de una situación que creo que todas y todos hemos estado viendo todos estos años, que ya venía de antes, pero que tal vez con lo que hemos vivido se ha proyectado de mayor manera hacia la sociedad, y hemos empezado a ser más conscientes, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido quien debe hablar un poco del proceso y de lo que ha sido es una de las personas que ha desarrollado el proyecto, y es Teresa. Sí, hola. Sí, bueno, a ver, en principio la idea surgió un poco después de una lluvia de ideas, básicamente, y de estar hablando un poco sobre este tema, que al final iban a ser bastantes horas de trabajo y era importante que la implicación y que nos interesara, sobre todo. Entonces, una vez que tuvimos eso escogido, el resto fue ya un poco más trabajo de investigación, en contactar con las entrevistas y empezar un poco con la parte técnica de bueno, grabar entrevistas, buscar localizaciones, comprobar equipos técnicos y ver cómo rodábamos, y encontrar a protagonistas y profesionales de la salud que nos echaran una mano para guiarnos en esto. Y una vez que tuvimos todas las entrevistas, pues intentamos darle esa estructura, porque al final, siendo un corto documental, tampoco es que estuviera guionizado más allá de prepararnos unas preguntas y que la gente, bueno, pues que contestara lo más natural posible en un tema que también es delicado y hay que saber un poco cómo tratarlo. Y una vez que tuvimos ese montaje, o sea, esas entrevistas hechas, pues fue un poco el desarrollo narrativo de cómo estructurarlo, y ahí entró un poco la parte de montaje y luego ya rematarlo, así un poco técnicamente. Es algo, lo que vais a ver, a mí me impresionó bastante porque es muy profesional, está muy bien hecho, y a mí me gustaría que nos contaseis un poco en qué tiempo lo habéis hecho, porque de repente hay una escuela, ¿no?, de cero que montáis el curso.
estás dando un taller, hay unos alumnos que se involucran a hacer este documental y sale esta pieza que es una maravilla. ¿En cuánto tiempo habéis estado? No sé, ¿un año, año y medio? ¿Cuánto tiempo ha llevado esto? Bueno, ojalá hubiésemos tenido ese tiempo. En realidad, lo que hemos hecho es que, como comentaba antes, fuese durante todo el desarrollo del curso de vídeo, no solo durante las clases. Hubo una gran implicación por parte de todo el equipo de alumnos en ese desarrollo, pero han sido solo 4 meses y medio para poder desarrollar la pieza íntegra. La parte de investigación, decisión del tema, contacto, producción y luego, por supuesto, toda la parte de montaje, que siempre lleva mucho más que el propio desarrollo, que es algo que han comprobado hasta casi el extremo de llegar justo tema al límite a que estuviese terminado, porque la meta era esa, poder terminarlo al cierre del curso, pero que tuviesen algo que presentar, que no fuese simplemente el curso por el curso, y que el aprendizaje fuese con un objetivo de conseguir una pieza y que pudiese transmitirse al público. Hay algo que a mí también me gustaría decir. No hay tantas piezas de cómo ha vivido la gente joven esta pandemia. Es decir, hay bastante material audiovisual, han salido muchas cosas de nuestra gente mayor, han salido muchas cosas de cómo se sufrió la pandemia en este país, incluso fuera de este país. Hay documentales y trabajos muy bien hechos, pero de la gente joven no han salido tantas cosas. Yo creo que es muy interesante esta pieza que ha salido. Luego vamos a tener un pequeño debate que podéis preguntar, cómo se ha rodado, cosas más técnicas, que para eso está Jesús Rivero aquí también, psicólogo, y que probablemente nos pueda dar algunas claves interesantes. Y sin más, yo pasaría a verlo y que lo disfrutemos, lo que se pueda disfrutar, y que luego podamos tener el debate. Han tenido que conseguir desarrollarse en un ambiente en el que la sociedad estaba inmersa en una situación absoluta de incertidumbre y de no saber muy bien qué es lo que se espera. Eso justo en una etapa en la que necesitan un marco de referencia muy potente, ¿no? Y grande. Entonces yo creo que han estado un poco a la deriva. No sabes verdaderamente poner el foco en el corto plazo ni en el largo plazo. Era un poco como no tener claro absolutamente nada. Yo, que soy bailarina, pues desde casa poco podía hacer realmente para ganar dinero y mantenerme. No es como que te levantas y dices, jolín, me siento mal. No, el piso era pequeño, no se podía hacer mucho por casa y lentamente afectaba a la salud mental. La juventud, tanto española como europea, ha vivido la concatenación de varias crisis. Empezamos con la crisis económica, que pilló a muchísima juventud saliendo de la carrera o saliendo de la formación profesional. Después vino la pandemia, que supuso el corte por completo de cualquier relación social y de cualquier modelo de vida que antes teníamos. Eso afecta directamente no solo en el empleo, no solo en la actividad económica, sino en la salud mental de la gente. Afecta a nuestro día a día. La demanda en salud mental se incrementó muchísimo en todas las edades después de la pandemia. Lo que pasa es que, en concreto, con los niños y con los adolescentes, yo creo que pensábamos que estaban muy bien adaptados y que estaban muy amoldados a todas las situaciones y a todo lo que estaban viviendo, pero en realidad pues no lo estaban tanto, y eso es lo que nos hemos encontrado después de que ya las olas más virulentas, digamos, pues han ido disminuyendo, ¿no? Los 2 últimos años de pandemia, pospandemia, han sido una montaña rusa. El no tener la capacidad de centrarse en las clases daba esa sensación de responsabilidad de no estoy haciendo las cosas bien, y poco a poco se iba cargando el ambiente y bueno, era complicado. Me vi encerrada con un virus que nadie sabía qué iba a pasar con él, también porque yo trabajo en el mundo artístico y bueno, era un poco complicado saber
qué iba a ser de mi vida. Empezó con un sedentarismo bastante exagerado, tanto el tiempo de descanso como el de trabajo eran en el mismo entorno. Empecé a comer mal, dormía prácticamente por aburrimiento, entonces eso me hizo cambiarme el sueño. Y yo tenía a veces de que me despertaba y eran las 8 de la tarde, que me acuerdo que me coincidía con los aplausos de la gente. Ves que no, es una situación que no tiene fin, ves que en las noticias cada día te dicen cosas peores que el día anterior y al final dices tú, Dios, ¿quién me salvará? ¿No? ¿Qué cosa vendrá que hará que me sienta mejor con la situación? Fui muy vulnerable porque, claro, al estar bajo mucho estrés, mucha ansiedad, pues claro, eso me hizo tener mucho insomnio, pérdidas de rutina básicamente y claro, luego también la economía que se vio muy afectada y más en mi trabajo, que soy bailarina, pues un poco de miedos, inseguridad y más que nada problemas, yo creo que de salud mental. El estrés y la ansiedad son reacciones que estamos viendo que cada vez más traen a consulta a los jóvenes asturianos. En general los síntomas o los signos que caracterizan al estrés y a la ansiedad son similares. Hablamos de agitación, nerviosismo, preocupación excesiva, dificultades de concentración, dificultades de memoria. Un estudio realizado con 933 jóvenes asturianos se vio que los jóvenes asturianos están aumentando su demanda de asistencia psicológica, pero es cierto que la mayoría no acuden, no llegan a recibir esa asistencia psicológica principalmente por motivos económicos. Retomé las sesiones y estuvo bien, me ayudó, ya había experiencia de antes y pues bueno, hubo que seguir unas pautas, también tengo el privilegio de coger y poder permitir ir a esas sesiones, que no puede tenerlo todo el mundo y agradezco mucho que ahora mismo estén haciendo tanto hincapié y que hayan abierto, por ejemplo, la línea de prevención de suicidios y bueno, se están tomando pasos hacia adelante que son muy positivos. Mostrar tus sentimientos o hacer que una persona externa te entienda o sienta lo mismo que tú estás sintiendo es muy complicado. Realmente mi experiencia fue mala, aunque tampoco dudo de que si hubiese buscado otras más igual privadas me hubiesen ayudado. A raíz de la pandemia estamos viendo que se están dando duelos más complejos, ¿no? Hablamos tanto de duelos asociados a la pérdida de un ser querido sin las oportunidades para un cierre, una elaboración del duelo adecuado, así como también otras pérdidas de empleo, de oportunidades para relaciones sociales y de otro tipo, de manera que estamos viendo que los casos que llegan por duelo a consulta son más complejos de lo que solían ser previamente a esta situación. Yo creo que durante la pandemia no llegué nunca a dudar de mi salud mental, pero sí que es verdad que hubo situaciones un poco complicadas. Mi abuelo falleció a causa de la pandemia, estaba en una residencia, toda mi familia es de Zamora, mi abuelo falleció allí en mi pueblo y solo podían ir 2 personas en coche. Entonces yo me tuve que quedar aquí, no pude ir al entierro, no pude ir al funeral. Ves que no puedes dar un adiós y sí que es verdad que no temí cómo estaba mi salud mental, pero sí que me afectó mentalmente mucho. Frente a una pérdida, un duelo, un desengaño amoroso o una discusión con un amigo, les genera una serie de emociones que probablemente por todo lo que han estado viviendo y por haber perdido ese marco de referencia, por no haberles enseñado bien a gestionarlas, les cuesta mucho trabajo y van del 0 al 100 en un momento, ¿no? Y los hemos aislado. Han tenido que relacionarse más pues, con redes sociales, ¿no? Lo que tiene sus luces y sus sombras también. Después tenías más libertad, podías salir, podías hacer vida normal, ¿no? Como quien dice, pero al haber estado acostumbrado tanto tiempo a esa rutina con las redes sociales, es muy difícil desapegarse de ellas después. Al final es como, digamos, la respuesta fácil. Estás en una clase, es relativamente aburrida, o por lo menos no te entretiene tanto como coger y que te muestre un contenido fácil de digerir y que tú puedes mirar ahí constantemente, teléfono. Pierdes el centro de atención mucho más fácilmente. Hoy en día siento que me cuesta más centrarme y poco a poco se va ganando esa concentración. Aunque también tengo que decir que tenía su parte positiva, que era que por lo menos te ayudaba un poco a evadirte.
llegó un punto que me pareció un poco agobiante y, por ejemplo, sí que hubo unos días que desinstalé algunas aplicaciones para intentar reducir ese número de horas. Siento que he perdido bastante tiempo de mi vida en que podría haber aprovechado practicando otras aficiones o estudiando o pasando tiempo con la gente, simplemente por eso. Y luego, por otro lado, vivimos ahora mismo en una sociedad que vende cultura de felicidad enlatada en unas frases fáciles, que yo las llamo frases de taza, y entonces parece que estamos obligados a sentirnos felices, ¿no? Parece que se anula esa posible emoción de tristeza o de angustia o de ansiedad, y entonces, claro, enseñar a estos chicos a gestionarse es más complicado, ¿no?, a estas generaciones. La vuelta a la normalidad, a ver, yo creo que tuve una mezcla de sentimientos, porque a ver, por una parte tenía muchas ganas, tenía como esa cosa de volver ya, mi rutina, mi trabajo, mis amigos, un poco la vida normal, lo que se puede decir, pero por otra parte todos estábamos tan estresados, tan con los sentimientos a flor de piel, que eso también me hizo, bueno, pues que fuera un poco complicado. Ya hay estudios donde se ve que se han dado desigualdades educativas, que está aumentando el desempleo juvenil, especialmente en la población asturiana. Esto es algo que nos está afectando. Lo único que podía hacer era hacer directos en Instagram o plataformas así de redes donde yo pudiera dar clases online, pero bueno, la gente en ese momento lo último que estaba pensando era en gastar dinero en unas clases de baile, porque la necesidad era otra. El chip me cambió, o sea, literalmente fue un poco un cúmulo de cosas y la guinda fue la pandemia. Claro, la sensación total de vivir para trabajar. Pues básicamente la orquesta la perdí porque no había posibilidad de actuar, entonces nada, las orquestas no tenía por dónde salir. Sinceramente, si tengo que hablar de la pandemia en su conjunto, tanto cuando el confinamiento como todo este tiempo, quizá fue el momento más duro. El momento de decir, estoy sola en mi casa, tengo que aprender cosas de mi puesto de trabajo, no puedo conocer físicamente a nadie, tengo tiempo libre, pero no tengo sitios donde disfrutar el tiempo libre, y al final era como una serie de casuísticas que lo que hacían es que cuando acababa el día, muchos días, era llanto. La juventud tiene que ser escuchada por parte en este caso, de los que tenemos la responsabilidad política de gobernar. Estamos relegando a nuestra juventud a una situación peor de la que vivieron nuestros padres. Y eso es inaceptable en cualquier país del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad, las administraciones públicas, de devolver la importancia de las políticas públicas de juventud a la juventud. La gente estaba como mucho más concienciada de vamos a ayudar a quien tengo al lado, ¿no? O si nos podemos ayudar en esto, vamos a ayudarnos. Y creo que eso duró bastante poco. Tenemos muy poca memoria. Creo que sí que me llevo, por lo menos, el punto, yo creo, de decir, tengo que aprovechar el tiempo, ¿sabes? O sea, quedarse en casa lo justo y necesario. Y de hecho, ahora procuro socializar más, quedar más tiempo con los amigos y la gente que quiero. Fue, digamos, un cúmulo de cosas, ¿vale? Al final, a nivel un poco emocional, fue un poco cóctel molotov. Al final supuso, reestructurar tu vida, en definitiva. Estamos ahora mismo viviendo una situación de muchísimo cambio. Lo hemos vivido durante la pandemia, pero además que nuestra sociedad ha salido diferente de todas estas olas, ¿no? Mucha más conciencia de detectar los trastornos de salud mental o las pequeñas alteraciones que haya, pero hay menos capacidad de gestión a nivel emocional. Haría falta, bueno, pues por una parte, más psicólogos en la red asistencial y el mayor acceso a poder, bueno, pues costearse uno, el que no pueda tener psicólogo en la red pública, ¿no? Si todos trabajamos en ese sentido, en normalizar el acudir al psicólogo, proporcionamos recursos coordinados de atención a la salud mental, estaremos en una posición buena para que los jóvenes se desarrollen de una forma sana. Tenemos la obligación, no solo moral, sino real, de cuidar a estas generaciones, de cuidar a estos niños y a estos adolescentes y de favorecer que tengan un desarrollo óptimo. Y en eso debemos emplearnos, tanto desde la parte de salud como desde la parte de administración, como para dar más recursos, como educación, etcétera.
luces. Más que nada porque no os vemos absolutamente nada. Ahí encendido. Vale, os dije que era bueno. Ahora vamos a tener un turno de preguntas que podéis participar. Creo que es muy interesante también ver vuestras impresiones de este documental. A mí me gustaría empezar con la primera pregunta para abrir así un poco el turno a Teresa, ¿no? Es decir, ¿qué es cuando uno o una inicia un documental así o se mete en un proyecto de estos? Siempre te marca algo, ¿no? Siempre hay algo como que te queda ahí adentro, porque son historias muy intensas, ¿no? Y te tienes que enfrentar incluso a veces a los miedos de uno mismo, ¿no? O de una misma, ¿no? Cuando arranca un proyecto de este tipo. ¿Hay algo que a ti te haya significado este proyecto, este documental? ¿Algo que te haya marcado a la hora de hacerlo? Hombre, el tema me interesa y me toca personalmente después de haber emigrado, o sea, retornado gracias a la pandemia. Yo vivía en Inglaterra y con la pandemia me volví a España. Y luego, durante el documental, fue un reto las entrevistas a los protagonistas, a los chicos que salen, porque no es fácil hablar de ello y bueno, generar esa confianza y que la conversación fluya y sentirse así de bien hablando de algo así, con cosas que te afectan muchas veces tan personalmente. Bueno, y luego viendo el resultado, que bueno, a mí me gustó mucho, pues tener esa experiencia me supuso muy enriquecedora. Porque Jesús, ¿tú crees que los jóvenes han dejado como muchas tareas pendientes durante esta pandemia? Es decir, se han quedado muchas cosas atrás durante este tiempo de pandemia que eran vitales, ¿no? Y que eso marca también la vida de una persona en una etapa muy importante, ¿no? Hombre, obviamente, a lo largo de la pandemia se han sucedido una serie de restricciones a nivel social y situaciones en las cuales nos ha permitido vivir determinadas cuestiones que son un poco como inherentes a esa etapa de la vida, ¿no? Y eso, obviamente, tiene una serie de repercusiones para las personas. Afortunadamente, bueno, y en primer lugar también quería darle la enhorabuena por el documental, me parece estupendo y un enfoque muy bonito y hecho con muchísimo cariño y eso se nota, ¿no? Pero afortunadamente, como decía, y precisamente este agradecimiento también porque, como podemos ver en el documental, se nos presentan diferentes situaciones en las cuales individualmente a cada uno les ha afectado de una manera distinta, porque tenemos que entender que a cada una de nosotros y de nosotras nos ha afectado las restricciones y la situación que se ha derivado de la propia pandemia de formas diferentes, ¿no? En función un poco de nuestra historia de vida, nuestros aprendizajes, etcétera, pero también la maravillosa capacidad que tenemos de adaptarnos y de salir adelante, ¿no? Y eso también lo podemos ver en los testimonios de los participantes en el documental. Expresan cómo les ha afectado a cada uno de ellos, pero también cómo después de esto empiezan a tomar nuevas decisiones, empiezan a bueno, pues retomar sus vidas o remodelarlas en función de sus necesidades, o se han creado otras nuevas también en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que esto es muy importante y que lo podemos ver en el documental. Pero sí, obviamente que en un colectivo, pues por ejemplo la adolescencia, en el cual pues hay determinadas cosas que apetece vivir, ¿no? Y que parece que toca vivirlas en ese momento, pues se han postergado quizás, ¿no? Y bueno, cómo afecte o no a cada una de las personas, eso habría que valorarlo en el contexto de esa persona, pero está claro que sí que hay un cierto grado de afectación en cada uno de ellos. Y Dani, ¿cómo afrontas un proyecto así? Porque tú que haces documentales, que te mueves mucho en el terreno documental, tanto de la fotografía como del audiovisual. Es decir, afrontar un proyecto, como decía al principio, en tan poco tiempo, tan intenso, es decir, ¿cómo consigues dirigir esta empresa, que es este proyecto realmente, ¿no? ¿Cómo consigues entrarle a esta historia? A ver, lo primero de todo es, al final, y creo que también lo comentó Teresa, es el poder vincularte al tema. Eso es algo capital o principal porque son muchas horas a dedicar y hay veces que tienes que hacer un esfuerzo extra más allá de lo que se supone de, bueno, le voy a dedicar X horas al día y le dedicaré tantas horas a la semana para poder cerrarlo, pero cuando queremos sacar un plus, cuando queremos conseguir profundizar y encontrar más datos, ir más allá de lo que hemos escuchado o visto o leído en un montón de sitios y hacer una recopilación de ello, cuando queremos buscar algo que pueda ser
no ir con la idea de que sea inédito, porque eso es muy complicado, pero sí intentar profundizar en muchas más capas y encontrar esos perfiles que nos pueden dar esa información y esa parte personal que nos puede hacer vincularnos a todas y a todos a estas situaciones, porque creo que todas y todos en algún momento hemos tenido a alguien, si no en primera persona, en segunda o en nuestro entorno, que ha pasado por ello. Lo principal es ese vínculo con el tema y eso es lo que te hace tirar. Cuando ves que no tienes tiempo, cuando ves que tienes que sacar horas de donde no hay, cuando en tu tiempo libre lo que haces te encuentras buscando información sobre el tema o te encuentras en una conversación con amigos hablando sobre ello. Es eso lo que te hace seguir adelante y tener muy presente, pues marcarte tus timelines, tus fechas límite e intentar siempre apurar un poco más para conseguir un recurso mejor o continuar un poquito más con una entrevista o encontrar un nuevo perfil que en un primer momento no te diste cuenta. Y yo creo que ahí Teresa y el resto de los alumnos fueron muy conscientes en ese proceso de apurar hasta el último momento y la cantidad de horas fuera de lo que eran las clases que se invirtieron en este tiempo, en este proyecto que era tan poco tiempo al final, que eran 4 meses y medio. Y José Ramón, tú como director de la escuela, es decir, ¿crees que es importante? Bueno, entiendo que sí, pero explícanos el por qué es importante la formación. Es decir, por qué cuando te hablan de montar el documental, cuando te hablan, ¿cómo es ese proceso? Cuando te hablan incluso de presentarlo aquí en Semana Negra, después de dirigir una escuela, ¿lo ves posible? ¿Lo ves? ¿Cómo tiráis de eso desde la escuela vosotros? Bueno, realmente creo que es una gran oportunidad la que nos brindáis la Semana Negra, sobre todo a los alumnos, para poder presentar este documental aquí, en esta pantalla tan grande, que se ve todo mucho mejor, con este fantástico público. Y por otro lado, estoy muy gratamente sorprendido por la implicación de los alumnos en la elaboración del documental, que ha, como ha dicho Dani, implicado muchas horas extras fuera de clase y mucha voluntad, ¿no? También tengo que agradecer a los profesores implicados, principalmente Dani y Pelayo, que seguro que anda por ahí, la voluntad y las horas que le han echado al documental. Pero realmente ahí es como se aprende y cómo se pone en práctica toda la formación, ¿no? La formación es importante y como culmen el tener un producto terminado de este nivel, de esta calidad. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que es así. Pues creo que es un orgullo, ¿no? Para la escuela y para los alumnos. ¿Os animáis? ¿Alguna pregunta? Venga. Yo mientras tanto tengo una para... ¿Sí? Ahí. Si tenéis pensado que se programe en alguna televisión, o CPA, o en alguna televisión esto, ¿o no? Bueno, a ver, en un primer momento la idea era llegar hasta aquí. A partir de ahora, bueno, el recorrido que pueda seguir teniendo el corto es hablarlo con los alumnos, que al final es de quién es el proyecto en sí, colaborar con el tema de la escuela, encontrar un vínculo y, bueno, seguir, ¿por qué no?, que pueda tener más recorrido, porque al final de lo que se trata es que esto no se quede en una mera presentación, sino que pueda alcanzar a la cantidad mayor de gente posible, porque lo que importa es trasladar el mensaje y ser conscientes de ello, porque para eso se ha hecho el corto, que no se trata de, como decía José Ramón, no se trata solo de ir a una escuela y aprender algo, sino que ese aprendizaje se cristalice en algo que pueda servir para el resto de gente. Esa es un poco la idea también que persigue la escuela y que se ha perseguido con este documental. Sí. No, es que tiene suficiente calidad como para estar en cualquier televisión. Es verdad lo que dice el señor, que tiene mucho... Ahora te vas. Es verdad lo
que dice este señor, que tiene mucha calidad. A mí me encantó el tema, las fotografías, todo. Es precioso. Sí merece la pena que se vea por la televisión. Es precioso. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo también quería, como la compañera, felicitaros porque la verdad es que tiene una calidad excelente. Parece mentira que se haya hecho en 4 meses y desde luego, vamos, no solo merece la pena que se vea en alguna televisión, sino que se difunda en otros foros. Y yo iba, bueno, a medio proponeros uno, lo podemos hablar luego, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que aparte de todo lo que supuso la pandemia para la gente joven, yo trabajo con gente joven dando clases, quisimos pasar página muy rápido, ¿no? Y empezamos otra vez a funcionar como que no había ocurrido nada, ¿no? Y yo creo que ahí se generó como un vacío y ahora mismo pues la gente que trabajamos con gente joven, como acabo de decir, nos estamos dando cuenta que la gente está muy frágil y que se están dando situaciones que no reconocíamos o que no reconocemos en etapas anteriores, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esto de haber pasado páginas sin haber hecho un análisis, una reflexión de qué fue lo que nos ocurrió, porque como bien se ve en el documental, a todos nos pasaron muchas cosas, ¿no? Y a la gente, bueno, pues con la que trabajamos cada día también. Entonces me parece que es un buen punto de partida para eso, ¿no? Para hacer un enfoque también un poco comunitario, ¿no? De decir, bueno, vamos a mirarnos en estos referentes y vamos a tratar de sacar todo ese, bueno, no sé si llamarlo trauma, pero todo ese gran problema que vivimos cuando vivimos una situación que, como decía una de las protagonistas, era inédita porque no sabíamos a dónde nos llevaba, ¿no? Pues me permites hacer un poco hincapié en lo que estás comentando, ¿no? Sí que es cierto que proyectos como este pueden ayudar muchísimo y sobre todo con el cariño y la calidad con el que está realizado, ¿no? Obviamente que es muy necesario pues visibilizar muchas situaciones y yo creo que gracias a esta situación que hemos vivido sí que se están visibilizando muchas de ellas, ¿no? Se está haciendo más hincapié en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud mental, pero también es cierto que creo que es importante recalcar que también han salido a la luz otras situaciones que también se reflejan en el documental, como las carencias del sistema sanitario, ¿no? Los problemas que se han generado a raíz de ello por la falta de intervención en este aspecto, o de acceso a recursos necesarios, y otros también como por ejemplo la patologización de muchos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Problemas que son normales, es decir, todas las personas hemos vivido esta situación de la pandemia a nivel del confinamiento, de todas las restricciones sociales que hemos tenido, de todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer, de la incertidumbre de no saber qué va a suceder mañana, qué es lo que puedo hacer mañana, si puedo seguir con mi trabajo, si no sigo, si mi negocio va a poder continuar o no, qué va a pasar con la educación de mis hijos, de los propios adolescentes, los propios niños, no saber si voy al cole, no voy al cole, en qué circunstancias voy a poder estudiar, los universitarios, exactamente igual, puedo salir, no puedo salir, etcétera, ¿no? Todo eso genera una serie de emociones, de pensamientos que evidentemente el miedo, incertidumbre, estrés, ansiedad, son unas reacciones absolutamente normales ante esta situación. Y esto se ha puesto mucho de manifiesto en la patologización de todas estas reacciones normales, ¿no? ante esta situación. La cuestión ahí está ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿No? Hablaba la compañera en el documental de normalizar la situación de ir al psicólogo. También tenemos que normalizar esas reacciones emocionales que tenemos las personas. No dejamos de sentir, de pensar continuamente en función de nuestras circunstancias, de nuestras historias, ¿no? Y tal y como lo hemos vivido, esto evidentemente nos puede afectar. La cuestión está, lo que comentaba, ¿no? Cómo lo gestionamos. Por eso proyectos como este creo que son muy importantes en ese aspecto para visibilizar estas cuestiones. Y yo creo que además sí que hay más conciencia en general de la juventud, incluso hablando de estos temas y que está o en camino de normalizarse, que va bastante encaminado al menos, pero luego hay
te pasan cosas y no lo relacionas. Entonces, poner ciertos comentarios aquí de lo que te puede estar pasando y que no relacionas que puede ser una cosa u otra, también nos pareció un poco importante, y al menos que vean las opciones, que pueda haber una solución o hablar con alguien o demás, y que ciertos síntomas que tienes no están ahí por nada, que puedes tener una ayuda o no, pero al menos que haya una referencia y que lo pongas sobre la mesa, aunque todo parezca que está muy normalizado, pues que al menos se muestre así. Si me permites, Teresa, además, efectivamente, ¿no? Es una cuestión de decir, lo veo aquí y digo, también me pasa a mí. Claro, por lo tanto, es algo normal. Sí, es curioso que me acuerdo con la entrevista con Noé, cuando empezamos a hablar del proyecto y le planteé un poco las cosas y demás, y ella me dijo, pero si yo no sé de qué voy a tener que hablar. Y luego hablando, ella es bailarina y me decía, no, sí, la verdad es que yo llegué a trabajar y dije, no sé cómo se hace un acorio. O sea, llevo tanto tiempo en casa metida sin saber qué hacer ni nada, y dice, no sé montar una coreografía. Y yo, ¿ves cómo hay cosas de las que hablar y el por qué te ha afectado de esa manera? Entonces es interesante cómo parece que lo tenemos asimilado y demás, pero luego te pasan cosas y sientes cosas y no las relacionas. Entonces, verlo así, ver que a la gente le ha pasado y que puedes hablar de ello de una forma natural, pues ponerlo sobre la mesa es importante. Eso es, y en los casos necesarios buscar la ayuda necesaria. Exacto. También. ¿Alguna pregunta más? Yo para Jesús. ¿Tienes la sensación, no sé si para Teresa o para Jesús, ¿tenéis la sensación de que de alguna manera esta sociedad ha fallado a los jóvenes durante la pandemia? Es decir, que han quedado como de alguna manera relegados, ¿no? Es decir, como que no eran el foco central de lo que estaba pasando e incluso responsabilizados en un momento dado, ¿no? A ver, de hecho hubo una campaña bastante fuerte con lo de no salgas y demás, a ver si vas a contagiar a tu abuela, y entonces eso al final te distancia también. La brecha generacional se dispara. Entonces sí que es verdad que de alguna manera eso se evidenció de una forma muy negativa, y al final te afectaba igual lo que estaba pasando fuera. Estaban igual de confinados y el miedo era real. Una de las historias de esta chica, de Noé, la profesora, es que su hermana era de riesgo y al final ella acabó cogiendo miedo a salir a la calle por miedo luego a contagiar a su hermana, y eso te tiene que dejar, y ha sido una situación de 2 años, no es algo que pase en plan de ala, ya está, cambiamos el chip, eso es algo que queda, y creo que es verdad que ha quedado ahí un poco olvidado, y de hecho al contrario, que se ha machacado un poco. Entonces bueno, ahora que está todo otra vez normal, entre comillas, pues hay que ver cómo ha afectado, y habrá consecuencias que a día de hoy todavía no sepamos cómo van a ser. Claro, porque tenemos que recordar que hay gente que ha estado aislada durante un tiempo largo, gente joven que no ha vivido cosas y que ya no las va a vivir. Es decir, el primer año en la universidad, el primer amor, es decir, la primera salida con tus amigos y con tus amigas, eso ha pasado, eso afecta también psicológicamente, ¿no? Hombre, los estudios indican que estas cuestiones no van a afectar, en principio, por lo que parece, ¿no?, a un desarrollo futuro, exactamente igual que con los niños, ¿no?, que todas las cuestiones a nivel que se comenta a veces, les puede afectar a nivel de su desarrollo psicomotor, etcétera. Esos aprendizajes probablemente se recuperen. Ese primer amor surgirá después, que quizás hubiera surgido antes, posiblemente, pero surgirá después. Lo viviremos de otra manera. Claro, no lo voy a vivir igual con 14 o con 15 que si me surge con 18, ¿no? Eso está claro, porque mi historia está ahí, he cambiado, he evolucionado, ¿no? Pero esas cosas surgirán. La cuestión es un poco lo que decía Teresa también, el cómo nos afecte a cada uno de nosotros tendrá que verse en tiempo, ¿no? Y estudiándolo un poquito también en función de las circunstancias de cada uno. ¿Alguien más? Yo también felicitaros por el... Que yo también felicitaros por el trabajo que habéis hecho en tan poco tiempo y por intentar ayudar a, en realidad, toda la sociedad, porque también a los padres ayudáis viendo lo que pasó a la juventud.
Y entonces me gustaría saber si ellos mismos, al hablar de ello, al final del corto, del vídeo, os lo agradecían, o se sentían ellos realmente a gusto por haber hablado y por haberse desahogado. Me sabe mal contestar por ellos, sobre todo porque alguno está aquí. Pero, quiero decir, yo quiero pensar que sí. La verdad que las entrevistas duraron bastante y bueno, una de las partes que a mí me gusta es un poco eso, el generar que sea una conversación, que se olviden un poco de la cámara y que al final se genere una confianza ahí para poder desarrollar el tema y luego poder realizar una narrativa y una estructura con un sentido y con cosas que para ellos son importantes. Y al final es un poco hacer su historia un poco nuestra y ponerla sobre la mesa de una forma lo más clara posible y que se sientan a gusto con ella, por supuesto. Y bueno, desde aquí me gustaría darle las gracias a los implicados en todo esto, porque la verdad que no es algo difícil, no es algo fácil lo que ponerse delante de una cámara para hablar de estas cosas, y la verdad que en ese sentido la experiencia fue estupenda, para mí al menos. Espero que para ellos también. Si alguno quiere decir algo, le pasamos el micro, ¿Eh? ¿Os animáis? ¿Valientes? Los animales. Pues, yo decir que uno se siente así acomplejado, ¿no? Porque es un trabajo brutal que habéis hecho en un tiempo muy limitado, que estáis en un curso y de repente sacáis esto. A mí esto me llevaría muchísimo más tiempo, vamos, lo tengo clarísimo, es decir, por lo cual la generación que viene nos va a hacer trabajos increíbles como este y nada, agradeceros a los 4 que hayáis estado aquí presentando La pandemia invisible. Me parece muy importante que trabajos como estos se puedan visibilizar. Comparto lo que decía el compañero de si se iba a emitir en alguna televisión. Creo que es importante que esto pueda tener recorrido y se pueda ver, aunque ahora mismo se está emitiendo en Estados Unidos, en otros lados, gracias a la proyección de hoy, pero creo que es importante que llegue a mucha gente, sobre todo para entender lo que pasó la gente joven, que es muy importante lo que pasó porque quedó como aislada en ese núcleo y a veces nos hemos mirado mucho durante la pandemia de lo que estaba pasando la gente mayor o lo que estábamos pasando nosotros y no abríamos el cuarto en la habitación de al lado donde teníamos a nuestros hijos viviendo también la misma pandemia con muchos miedos y con muchas cosas que a veces ni explicábamos, ¿no? Tampoco y dábamos por hecho de que bueno, eran jóvenes y lo podían pasar, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que ha hecho que hemos fallado de alguna manera como sociedad a esa gente. Y nada, agradeceros a todas y a todas que hayáis venido a la proyección y sobre todo enhorabuena por el trabajo, por el impresionante trabajo y decir que ya va a ser una sección que vamos a mantener, José Ramón, seguro. Es decir, que el año que viene vamos a tener probablemente otro documental, ¿no? Ojalá tengamos otro documental, incluso mejor que este, si cabe. Pues muchas gracias a todos y a todas. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj.
Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.